Pero muy buenos días, alumnos. Sepan disculpar la tardanza, pero bueno, a veces la tecnología nos supera. Bien, vamos a continuar con la clase. Este es el tercer video, está claro, que subimos al canal y donde ustedes va a ser sumamente importante que tomen apuntes de lo que escuchemos y también que vayan viendo porque todo lo que digamos aquí va a estar sirviendo para realizar la tarea, ¿sí? Vamos a recordar un poquito dónde habíamos dejado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cartografía, de los diferentes tipos de mapas, los elementos que tiene un mapa, las proyecciones que hay, de esa actividad, de ese segundo video que hicimos? Ustedes hicieron la tarea correspondiente, muy bien, y, y en el caso de algunos de una de las burbujas, habíamos comenzado con el continente americano. Para el que no estuvo presente en la clase, va a estar muy bueno que tomen apuntes porque va a ser parte de la tarea justamente que voy a estar dejando al final del video, ¿sí? Habíamos hablado entonces del continente americano y primero que nada habíamos dicho por qué se llamaba América. El continente americano se llama América justamente no por su descubridor. Ya sabemos que el primero en llegar fue Cristóbal Colón, pero lleva el nombre de América debido a Américo Vespucio, que fue el primero en constatar de que este era un nuevo continente. Ya había varias teorías de que, recuerden que Colón va a terminar muriendo pensando que había llegado a las Indias. Américo Vespucio va a constatar que no, que este era un nuevo continente, que eran nuevas tierras que se habían descubierto. Ya había teorías con respecto a esto, pero Vasco da Gama, con toda una cartografía, Américo Vespucio, con toda una cartografía que va a realizar, va a constatar que no era así, que se había descubierto un nuevo continente. Por eso el nombre de América. El único país americano que lleva el nombre en honor a Colón es Colombia, ¿sí? Bien, también habíamos hablado sobre cómo estaba dividido el continente americano. Físicamente dividido en una América del Norte, formada por Canadá, Estados Unidos y México, una América del Sur, formada por algunos países principales como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia, las Guyanas, bien. Y América Central, que va a estar conformada, va a estar dividida en dos partes, una insular, formada por Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Bahamas, etcétera, y otra, una insular, y otra continental, que es la franja que une América del Norte y América del Sur, que va a estar formada por Panamá, Costa Rica, Honduras, Belice, Guatemala. Bien, ¿sí? Aparte de esta división física que tiene América, también va a estar dividida o se la va a poder dividir en América Latina y América Anglosajona. Siendo América Anglosajona o estando formada América Anglosajona por Canadá y Estados Unidos, y América Latina por el resto de los países que forman el continente americano, excepto por ahí algunos países de América Central Insular.
¿Por qué América Latina? ¿Por qué se hace esta división entre América Latina y América anglosajona? Bien, se hace esta división fundamentalmente porque por el origen del idioma. Esto es lo que habíamos anotado con una de las burbujas. En el caso de América Latina se llama así porque deriva del latín, los idiomas que hablan los países latinoamericanos, todos estos idiomas derivan del latín. Por ejemplo, el castellano, el portugués. No así el caso de América anglosajona, que tienen un idioma inglés, ¿está? Y justamente derivan del sajón, que a su vez deriva del germánico. Por eso se hace esta división entre América Latina y América anglosajona, ¿sí? Esto para que quede anotado, por qué se llama una América de una forma y otra América de otra forma, y para que tengan en cuenta estas divisiones que son importantes. Bien, también habíamos hablado con una de las burbujas sobre cómo estaba conformada el continente americano, los países que conformaban el continente americano, y había habido una tarea de colocar los principales países y las capitales que tenían esos países. Hasta ahí habíamos llegado con una de las burbujas, ¿sí? Bien, ahora para que pongan de título, y yo se los voy a dejar acá en el video, ustedes pausarán el video y después tomarán, copiarán el texto que preparé, ¿está claro? Este texto habla sobre Europa en el siglo XV. Ese es el título que ustedes tienen que poner ahí en la carpeta. Europa en el siglo XV. ¿Y de qué habla este texto? Bien, ustedes lo van a copiar al texto. Yo les cuento rápidamente. El texto habla sobre cómo Europa durante el siglo XV tenía un vínculo estrecho comercial con el lejano oriente, con la India, con Japón, con las Filipinas, de donde se traían no solamente especies, como por ahí nos han enseñado en la primaria, como por ejemplo la pimienta, está claro, otras más como la cúrcuma, bien, eh, el curry, por ejemplo, la nuez moscada, eran especias muy codiciadas en Europa, sino también que se traían metales preciosos, seda. La seda era muy importante, era una tela que no era conocida en Europa y que se trajo desde el sur de la China, ¿sí? Recuerden que el gusano de seda es de origen chino. Bien, todo ese comercio, está claro que se realizaba entre Europa y el lejano oriente, era un comercio fundamentalmente terrestre, porque se traían en caravanas de carretas a través de los desiertos y llegaban hasta el mar Mediterráneo y de ahí a los principales puertos europeos. Pero ¿qué sucede en el siglo XV? En el siglo XV el Imperio Otomano toma esas tierras y corta el comercio entre Europa y el lejano oriente. Por ello es que los europeos se ven obligados a buscar nuevas rutas de acceso al lejano oriente, y la ruta por la que podían transitar era, les voy a poner un mapa, la ruta por la que transitaban era bordeando el continente africano, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, para llegar a ir recién hasta Filipinas, China, donde con los barcos comercializaban y llevaban los productos nuevamente a Europa. Pero este comercio entre Europa y el lejano oriente, rodeando el Cabo de Buena Esperanza,
era demasiado largo y no había vistas de que el comercio terrestre se reactivara. Por eso trataron de buscar nuevas rutas y fue lo que llevó a diferentes navegantes, y entre ellos a Colón, a zarpar del puerto de Palos y dirigirse en una aventura de rodear el globo terráqueo para llegar a las Indias. Bien, hoy sabemos que no llegó a las Indias, sí llegó al continente americano y llega, va a realizar 4 viajes. Es de estos 4 viajes que él va a realizar. El primero va a llegar a la isla que él va a nombrar la Española, y de ahí va a comenzar lo que va a ser la colonización del continente americano. El texto no solamente habla sobre el hecho del descubrimiento de América. Algunos autores van a hablar y van a decir, ya casi no se habla del descubrimiento de América. América ya estaba descubierto por los propios aborígenes que lo habitaban, ¿sí? El encuentro entre estos dos mundos, no solamente el texto habla sobre esto, sino también de la pelea que va a haber entre las dos principales potencias que colonizan el continente americano, que son España y Portugal. España había conquistado casi toda la zona del Mar Caribe, mientras que Portugal había llegado a lo que hoy es el actual Brasil, y había una gran disputa entre a quienes les pertenecía parte de América, a quienes no, y el texto les va a comentar justamente de cómo se llega a un arreglo a través de la firma del Tratado de Tordesillas, donde se coloca como un meridiano, está claro, a través del cual todo lo que está al oeste de ese meridiano pertenece a España y todo lo que está al este del meridiano le pertenece a Portugal. El texto se los va a estar comentando bien, ustedes copienlo, fíjense, porque de eso justamente se va a estar, va a ser la tarea que van a tener, ¿sí? Bien, ¿y cuál es esa tarea? Aquí les voy a dejar algunas preguntitas que tienen para contestar. Primero, ¿qué tipo de mapa es? Esto teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos visto los diferentes tipos de mapas? ¿Cuántos viajes realizó Colón? Hace un ratito lo acabo de decir. ¿Qué conquistador llegó a México? Mirando el mapa lo pueden contestar. Todas estas preguntas las pueden contestar mirando el mapa casi. ¿En qué año llega Colón a América por primera vez? ¿Y cuáles son los diferentes viajes? ¿Qué navegante circunnavega el globo? ¿Cuál es el cabo por el que cruza Vasco da Gama? ¿Y a qué isla llegó Colón por primera vez? Bien, a esta tarea, a estas preguntitas que les dejo acá, le van a agregar ustedes las fotos, le van a sacar fotos no solamente a las respuestas de estas preguntas, sino también a los apuntes que tomaron de la clase anterior y a los apuntes de esta clase, que fundamentalmente es el texto este que tienen que copiar. ¿Está? Cortita es la tarea, no es mucho, así que nada más, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta luego, chicos.